Iglesia Bautista Montegerizim presenta con el pastor Freddy Trujillo la vitamina espiritual del día. ¿Qué tal están? Qué bueno estar en esta ocasión con ustedes. Quiero recordarles que estamos en una nueva serie que son principios bíblicos. Ya compartíamos dos temas relacionados con eso la vez anterior y en esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre un principio más, y es el principio de la excelencia. Para esto quiero que vaya conmigo, si usted puede hacerlo en este momento, puede buscar conmigo en el Salmo 33, versículo 1 al versículo 4. Dice la Biblia en este Salmo: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Y quiero que se fije en la siguiente frase, el versículo 3 dice: hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Acompáñenme en una oración. Padre, queremos darte gracias en esta hora por darnos estos minutos para un devocional más. Quiero rogar, Señor, tu bendición y quiero que tú seas quien dirijas cada cosa que podamos decir para bendición de los que han de escuchar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, el principio de la excelencia es uno de los principios que no varía en ninguna parte. Usted sabe que para Dios la excelencia debe ser siempre. Ahora, quiero llamar su atención a una frase que el salmista incluye en medio de toda esta exhortación de alabanza a Dios. Esa frase en realidad es un llamado de atención y aparece como algo único, si usted se da cuenta, como algo extra en medio de toda esa exhortación a la alabanza a Dios. Hay un principio general en toda la Biblia relacionado con la alabanza, relacionado con la adoración, las ofrendas, los sacrificios, el servicio y con todo aquello que nosotros le damos a Dios. Y es el principio de la excelencia. Él merece ser alabado y exaltado porque su palabra es recta y por su fidelidad. Eso dice el Salmo, el versículo 4, Salmo 33, versículo 4, donde estamos. Dice, después de dar la exhortación a alabar a Dios y a adorar a Dios, y después de hacer el llamado que nos dice hacerlo bien, el versículo 4 dice, ¿por qué? Y él dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces, quiero mostrarle algunos ejemplos así rápidamente. Usted recuerda la historia de Caín y Abel allá en el principio del libro de Génesis. Y Abel, si usted recuerda, él aplicó este principio de la excelencia cuando trajo su ofrenda a Dios. Dice la Biblia que él trajo de los primogénitos de sus ovejas. Y luego note lo que sigue en el versículo que estamos leyendo, que es versículo 4 de Génesis capítulo 4. Este versículo termina diciendo que él trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Eso significa que Abel buscó lo mejor dentro de lo que él tenía para traerlo a Dios. Ese es el principio de la excelencia en relación a Dios. Y luego dice la Biblia, usted conoce la historia, dice que Dios estuvo agradado con lo que Abel hizo. ¿Por qué? Porque buscó lo mejor para traerlo a Dios. Y quiero que le ponga atención a otros versículos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 21, cuando Moisés está dando las instrucciones al pueblo de Israel en relación con los sacrificios a Dios, Moisés dice esto: y si hubiere en él, hablando del animalito que iban a traer al sacrificio para Dios, dice, si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, mire qué dice, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios.
de nuevo encontramos el principio de la excelencia y está constituido por Dios. Dios se reserva el derecho, si se da cuenta, de recibir lo que le ofrecemos. Cuando lo que le ofrecemos o hacemos para Dios no está hecho con ese principio de la excelencia para Dios, Dios se reserva el derecho de no recibirlo, por cierto, o de no estar agradado con lo que hacemos para Él. Por eso Moisés está diciendo, si hubiera algún defecto en él, o si fuere ciego, si fuere cojo, o si hubiera en él cualquier falta, dice, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Luego en el capítulo 22 del libro de Levítico, también habla de la santidad de las ofrendas que se ofrecían a Dios. Y entre otras cosas, dice el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 20, quiero que lo busque si usted puede también. Dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ninguna cosa en la que haya defecto van a ofrecerle a Dios. Entonces, ¿qué está involucrado ahí? Está involucrado el principio de la excelencia. Y luego en el versículo 21 dice la Biblia, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, dice la Biblia, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. En otras palabras, estamos hablando de la excelencia para Dios. Cuando Josué está hablando con el pueblo de Israel al final de su ministerio, Josué dice al pueblo de Israel en su discurso final, él dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Eso es excelencia. Si le van a servir a Dios, sírvanle con integridad y sírvanle en verdad. Así es como debe de ser. Eso es como Dios puede estar agradado. Eso es lo que Dios va a aceptar. Cualquier otro tipo de servicio que le demos a Dios, va a ser difícil que Él lo acepte o le agrade. El apóstol Pablo en una de sus cartas en el Nuevo Testamento dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. En la carta a los Corintios, Pablo dice que debe hacerse todo decentemente y en orden, porque estamos hablando de excelencia para Dios. Ahora, cuando se iba a edificar el templo de Dios, y esto es interesante, David no solo buscó gente que supiera hacer las cosas que implicaba en la hecha del templo, sino que, escuchen lo que David dijo en el punto cuando va a edificarse la casa de Dios. Dijo, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Note lo que David está diciendo, refiriéndose primero a su hijo Salomón, que es joven, es un muchacho todavía. Y luego él ve la magnitud de la obra que él va a hacer, de la casa de Dios. Y luego él dice, y la casa que ha de edificar para Dios ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia para la casa de Dios. Eso dice el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. Ahora, hermanos, déjenme terminar este tiempo devocional con ustedes. La excelencia para Dios es un principio en toda la Biblia. Y usted y yo no podemos obviar ese principio de excelencia para Dios. Ahora, la forma en que hacemos lo que hacemos y la forma en que servimos está diciendo cuán importante y cuánto respeto tenemos al Dios que le estamos sirviendo. Así que a veces pasamos desapercibido este principio de la excelencia y pareciera que hemos perdido el interés por la calidad de lo que hacemos y le damos a Dios. Y nos hemos acostumbrado a la mediocridad. Y Dios merece la excelencia. Dice el salmista, hacedlo bien. Acompáñenme en una oración para terminar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por darnos estos minutos para compartir este tiempo devocional de tu palabra en esta vitamina espiritual
del día. Gracias, Señor, por estar con nosotros y ayudarnos siempre a hacer lo mejor para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bendición haber estado con ustedes de nuevo en esta ocasión, en esta vitamina espiritual del día. Espero que le ayude y le edifique en su vida espiritual. Cuídese y que Dios le bendiga.